Bueno, buenas noches chicos. Vamos a ver el último tema de la segunda unidad de hematología, que es mieloma múltiple. Y para hacer una pequeña reflexión, muchachos, de que muchos están usando la cuarentena para nada. Hay otras personas que están usando la cuarentena para todo. Entonces, aprovechen estos días que son de descanso, pero pueden crecer en otros sentidos. Entonces vamos a intentar dar mieloma múltiple de la manera más sencilla, ya que es un tema que no va de acorde a la unidad que estamos viendo, pero es necesario verla. Entonces, tenemos la enfermedad que es mieloma múltiple. La definición nos dice que es una neoplasia de células plasmáticas que derivan del mismo clon, es decir, una neoplasia monoclonal. Me van a preguntar, bueno, ¿dónde están las células plasmáticas? Aquí les quise hacer un esquemita chiquito representando una célula plasmática o un plasmocito. En condiciones normales los plasmocitos están adentro de la médula ósea, pero en el caso de que haya una infección, este el linfocito B se activa y formando el plasmocito, y lo que se encarga el plasmocito en condiciones normales es de crear anticuerpos. Pero en este caso vamos a crear demasiados anticuerpos o demasiadas partes de un anticuerpo que se conoce como proteína M. Tiene varios nombres, pero lo vamos a manejar como proteína M. Esa es la introducción. La célula plasmática en esta enfermedad produce algo que es una proteína M que está en relación con los anticuerpos o las inmunoglobulinas. En cuanto a la incidencia de esta enfermedad, tenemos que es una enfermedad de gente adulta y que esta incidencia va a ir aumentando conforme la persona avance en la edad. Es una enfermedad que le da más a hombres, es una enfermedad que le da más a las personas de raza negra por cuestiones genéticas, y la etiología aún no tenemos idea de por qué, y cuando es así se le llama idiopático y de causas multifactoriales. Entonces, un poquito del por qué se dan las cosas y el cuadro clínico. Tenemos que gran parte de estos pacientes, casi un tercio, lo vamos a tener en el estadio asintomático. Y nosotros vamos a coincidir con estos pacientes a través de un diagnóstico casual cuando encontramos en un paciente una anemia que puede ser de una cruz o una anemia leve. Además, vamos a tener aumento de la velocidad de sedimentación globular. Este estudio, que generalmente no se pide, pero hay que acostumbrarse a pedirlo porque nos puede orientar en muchas enfermedades reumatológicas, hematológicas y otras materias. Además, pudiéramos tener el componente de la paraproteína que esté presente en sangre. Esta paraproteína que está en relación con la proteína M que les estaba diciendo, que deriva del plasmocito. Entonces, este es el tercio de los pacientes que vamos a tener a través de un diagnóstico casual. En el caso de que no tengamos un paciente sin síntomas, podemos dividir la clínica en diferentes órganos afectados. Entonces, vamos a tener hueso. Esto simula ser un huesito, y tenemos que el 70% de los pacientes tienen dolor óseo. Esto me posiciona como que el dolor óseo es el síntoma número 1 de estos pacientes. ¿Dónde podemos encontrar este dolor? Espalda, costillas, y pudiera ser que este dolor empeore con los movimientos, y ya ahí, haciendo una correcta semiología del dolor, podemos orientarnos a este tipo de molestias. Asimismo, en el hueso vamos a tener osteólisis. ¿Qué es esto? Bueno, que el hueso se está teniendo proceso de resorción por activación de los osteoclastos. ¿Por qué se activan los osteoclastos? Porque las células tumorales del plasmocito liberan un factor que estimula los osteoclastos, y estos osteoclastos me van a liberar hueso, y al liberar hueso liberan calcio, que ahorita vamos para allá. Entonces, también si este dolor óseo
es localizado y persistente, o sea que no es por picos, pudiéramos sospechar una fractura patológica y entonces ya pediríamos un estudio específico, una radiografía, etc. Básicamente es eso. ¿Dónde vamos a encontrar las lesiones osteolíticas o de resorción de hueso? Principalmente en los huesos hematopoyéticamente activos como el cráneo, costilla, vértebra, pelvis y las epífisis de los huesos largos. Eso va a variar mucho. Siguiente. Por lo mismo de que tenemos un pico monoclonal o proteína M o una elevación, un defecto en la célula plasmática, producen anticuerpos pero no funcionan. Entonces esto nos va a dar un aumento en las infecciones. Esta es una bacteria para simular. Y aquí están las iniciales de las principales bacterias que nos importan. El Streptococcus pneumoniae, que es el que nos dan infecciones respiratorias. El Staphylococcus aureus o estafilococo dorado, que está en gran parte de la medicina. La Klebsiella pneumoniae, que nos da neumonías atípicas, y la famosa E. coli, que es la número 1 de infecciones de vías urinarias. Y para allá vamos. El riñoncito también va a estar bastante afectado en el mieloma. Prácticamente tienen que asociar que cuando estamos hablando de mieloma, a fuerzas tenemos que hacer estudios renales. Y el grado de afectación renal o de insuficiencia renal, porque esto es lo que vamos a hablar en esta parte, va a depender del grado de hipercalcemia que tenga el paciente y de las cadenas ligeras que tenga el paciente. Estas cadenas ligeras, una vez más, vienen de la producción del plasmocito. Y hay un concepto que se llama proteinuria de Bence-Jones, que es hasta cierto punto característico de esto. Esta proteinuria está en relación a la excreción del plasmocito. Y la hipercalcemia, como sabemos, pues hay un momento en el que el riñón puede saturarse de calcio y nos puede dar una insuficiencia renal. Podemos tener algunas otras afectaciones, amiloidosis, aumento del ácido úrico, pero no hay tanto problema. Aquí les puse que esto es la número 2 de muerte porque la insuficiencia renal o la afectación renal en el mieloma nos lleva a una muerte que ocupa el segundo lugar. El primer lugar son las infecciones recurrentes en este tipo de pacientes. Entonces hay que tener ahí ojo, ¿no? También en el mieloma hay una histología que es característica y eso nos dice la literatura que es un riñón de mieloma, donde clásicamente va a haber una infiltración de cilindros eosinófilos en el túbulo colector distal, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Pero estas cuestiones de histología o de histopatología, pues hay que estudiarlas y saberlas. En su momento lo van a tener que aprender cuando estén frente a un paciente. ¿Qué otro tenemos que ver aquí? Siguiendo con la clínica, en la médula ósea nosotros podemos tener una mieloptisis por infiltración de células plasmáticas en la médula ósea y tenemos la famosa célula en lágrima o de acriocitos. Y pudiéramos tener anemia y si hay una infiltración severa se van abajo todas las líneas celulares y teniendo una pancitopenia. Por último tenemos lo del calcio, que se alcanza a ver un aumento en el calcio hasta en el 30% de los mielomas y da signos y síntomas como astenia, adinamia, vómitos, poliuria, polidipsia, estreñimiento y pudiéramos tener afectación neurológica. Entonces el calcio nos va a dar una clínica variable. Pero ¿cómo vamos a objetivar este aumento de calcio? Unos electrolitos séricos donde ahí vienen los valores de calcio. Antes de continuar con los laboratorios tenemos que hablar que hay un concepto en el texto que lo manejan como plasmocitoma extramedular. Esto significa que una parte o un conglomerado de células plasmocitoides están infiltrando otros órganos. Hay un plasmocitoma extramedular.
y eso es de importancia para el pronóstico de los pacientes. En cuanto a los laboratorios, vamos a tener una anemia de trastornos crónicos, anemia normo-normo, podemos tener un BSG, velocidad de sedimentación globular, que está bastante alto, y como les comentaba, si hay infiltración en la médula ósea, tenemos mieloptisis, y eso nos lleva a una pancitopenia. En cuanto al pico monoclonal, tenemos que el 97% de los pacientes lo presentan y nosotros lo podemos objetivar en suero o lo podemos objetivar en orina. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una electroforesis, donde vamos a intentar objetivar el pico monoclonal o la proteína M. Lo mismo en orina. Tenemos que hacer una electroforesis de proteínas en orina de 24 horas. Y ese resultado nos va a decir qué tipo de proteína está presente. Proteinuria de Ben-Jones, beta-2 microglobulina, cadenas ligeras, cadenas pesadas, etc, etc. Entonces nos sirve mucho para esto. Pero hasta ahí, no se metan un poquito más en cuestiones más profundas porque se pueden confundir y esto es como lo superficial y lo básico. En cuanto a la bioquímica, pues vamos a tener un aumento del calcio, podemos tener ácido úrico también elevado y podemos tener un aumento en la viscosidad sérica. Esta viscosidad sérica está en relación un poco con la beta-2 microglobinuria o beta-2 microglobulina, que no es patognomónica de esta enfermedad, pero sí está mucho en relación al mieloma múltiple. Y esta cuantificación de la beta-2 microglobulina está en relación. Por ejemplo, si yo tengo beta-2 microglobulina de una cruz, no se cuantifica así, pero es el ejemplo. Quiero decir que mi masa tumoral de células plasmáticas está en una cruz. Por el contrario, si yo tuviera una beta-2 microglobulina de 2000, por así decirlo, probablemente mi masa tumoral esté muy extendida. Entonces, a pesar de que no es patognomónica, sí está en relación con la masa tumoral y está presente en los mielomas. ¿Qué otro podemos hacer en esta cuestión? Pedir radiografías para buscar las lesiones osteolíticas. Se pide una serie ósea. La serie ósea es pedirle básicamente radiografías de todos los huesos. Se puede pedir una gammagrafía a ver dónde capta el contraste y dónde hay aumento del metabolismo para detectar el plasmocitoma o una resonancia magnética nuclear. En cuanto a los diagnósticos, hay criterios de SWOG, criterios de Kyle, cada uno con sus especificaciones, pero básicamente se basan en el porcentaje de células plasmáticas en médula ósea. El criterio B de SWOG dice que debe de haber un porcentaje mayor al 30% de células plasmáticas en médula ósea para considerarlo positivo. Hay criterios mayores, criterios menores. El criterio de Kyle es un poquito más permisivo porque solo te dice que con el 10% de células plasmáticas en médula ósea puedes pensar. Los dos coinciden en que deben de encontrar el pico monoclonal o el pico de la proteína M. Ese pico lo pueden encontrar en suero o lo pueden encontrar en orina, como les había dicho. En cuanto a la estadificación, es una estadificación de Dury-Salmon, que también valdría la pena checarlo, pero básicamente se divide en un estadio 1, estadio 2 y estadio 3. El tratamiento. Como sabemos, y hay que ponernos en contexto, estos pacientes podemos tenerlos asintomáticos y podemos tenerlos muy sintomáticos, pero lo que va a pasar invariablemente es la edad, más o menos 70 años. Entonces, si nosotros tenemos un mieloma en una fase inicial donde está asintomático, lo que tenemos que hacer es vigilar a ese paciente. Por la edad, puede ser que ese mieloma no evolucione o puede ser que ese mieloma no llegue a dar tantas molestias y le evitamos la quimioterapia al paciente. En cambio,
Si nosotros ya tenemos una clínica bien establecida, lo que tenemos que hacer es darle quimioterapia. Si es mayor de 70 años y ya no es candidato a una quimioterapia muy agresiva, se da el medicamento que se llama Melphalan, que básicamente nos vamos a quedar con este tratamiento porque nuestros pacientes son de edad. En caso de que tengamos un paciente menor de 70 años con una clínica ya establecida, podemos darle la quimioterapia. Como sabemos, hay un ciclo de inducción, que este ciclo hay una poliquimioterapia, más un complejo de dexametasona. Y cuando ya llegamos a una fase de consolidación, tenemos el autotrasplante de médula ósea. Y en esto sería como que el tratamiento ya definitivo para el paciente. Hay unos criterios para que el paciente podamos darlo de alta o podemos decir que está libre de enfermedad. Y lo lógico sería que si para mi diagnóstico me piden un porcentaje de células plasmáticas en médula ósea, para considerar curada la enfermedad tengamos una remisión considerable de los plasmocitos en la médula ósea menor al 5%. El otro criterio importante era encontrar el pico monoclonal en suero o en orina, y también tenemos que tener la ausencia de pico monoclonal sostenida en el tiempo por 6 semanas. Es decir, que ya no encontremos ese pico monoclonal en suero o en orina por mes y medio. Y por último, el criterio radiológico, que sería que los plasmocitomas ya no estén en las radiografías. Pero eso sería como el resumen de esta enfermedad. Tenemos una neoplasia monoclonal con un componente M de células plasmocíticas en un paciente de edad avanzada, generalmente hombre, generalmente de raza negra, que lo podemos encontrar asintomático. Si no está asintomático, vamos a tener alteraciones en el hueso por osteólisis, vamos a tener un aumento de las infecciones porque tenemos inmunoglobulinas que no sirven con un componente M extraño. Tenemos afectación de riñón, que es la segunda causa de muerte por proteinuria o por aumento del calcio, calciuria. Tenemos afectación e infiltración de la médula ósea y un calcio aumentado que nos puede dar una clínica importante. Tenemos también los laboratorios que son lo característico que vamos a encontrar. Lo que más nos importa es encontrar el pico monoclonal en suero o en orina, que va a estar presente en el 97% de los pacientes, y ubicar las lesiones osteolíticas en las radiografías. Además, el pico de beta-2 microglobina está en relación con la masa tumoral de la enfermedad, por lo tanto, con la actividad de la enfermedad. Diagnóstico, criterios de SWOG, criterios de Kyle, una estadificación para ver el pronóstico del paciente con Dury-Salmon, y el tratamiento si es asintomático, si es menor de 70 años, mayor de 70 años. Posterior al tratamiento vemos los criterios de remisión completa. Bueno muchachos, a estudiar y nos vemos en el próximo video.